Y vámonos con esa visita que ha realizado esta mañana el presidente del Gobierno de Aragón a este centro de atención integral a víctimas de violencia sexual en Zaragoza, que completa los 3 centros que iban a abrir sus puertas para atender a estas víctimas en las capitales aragonesas. Cristina. Pues sí, así es. Hoy ha sido la primera visita del presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, pero este centro se inauguró hace poco más de 2 meses, en concreto el 21 de diciembre del año 2024, y se unía a los que ya estaban en funcionamiento en Huesca desde octubre y en Teruel desde septiembre. En esta visita, Jorge Azcón ha dado datos del balance de estos primeros meses. Se han atendido a 85 personas en todo Aragón, 16 en Huesca, 15 en Teruel y 54 en Zaragoza. De todas estas personas, 14 son menores. Se ha destacado la importancia de este recurso, lo ha calificado de un recurso fundamental por ese apoyo que da a las víctimas de violencia sexual durante las 24 horas, pero también por las labores que hace de formación y educativas, por ejemplo, entre escolares, para prevenir y para concienciar. Además, estando a 6 de marzo, a 2 días del Día Internacional de la Mujer, ha destacado Jorge Azcón que la igualdad plena solo se consigue si se erradica todo tipo de violencia. Estos centros son un recurso fundamental para las víctimas de violencias sexuales pasadas o recientes, con independencia de su situación administrativa o de si han presentado denuncia o no han presentado esa denuncia. Estos centros de crisis son un recurso especializado en el que se presta atención jurídica, psicológica, social y educativa. Bueno, pues ya está en marcha desde Navidad este centro que completa los 3 que hay en las 3 capitales aragonesas y van para atender la violencia sexual. Sí, el presidente Azcón habla de compromiso, pero más allá del compromiso es que era una obligación legal. La apertura de estos centros de atención 24 horas al día para víctimas de violencia de género era una imposición para mí positiva de la denostada ley del solo sí es sí. Esa ley establecía que cada provincia debía contar al menos con uno de estos centros, y lo que ha hecho el Gobierno de Aragón ha sido cumplir con esa ley, y con los plazos además muy ajustados, porque se abrió el centro el 21 de diciembre y el plazo dado por el Ministerio de Igualdad era el 31 de diciembre del 2024, que ya tuvo que alargar los plazos porque había muchas provincias que no llegaban. Dicho esto, las cifras hablan por sí solas. En apenas 2 meses, el número de atenciones que se han realizado en este centro a mí me llama ya la atención. Y que su mayoría son mujeres, hablamos de víctimas. Exacto, sí. Ha hablado de un tanto por ciento de menores. Creo que ha dicho 14, si no recuerdo mal la cifra. Sí, y 54 mujeres en Zaragoza. El resto ha hablado de 80 casos, son mujeres. Y de nuevo, ante la proximidad del 8M, hacer un llamamiento también a los políticos de esta comunidad de que no aprovechen esta serie de citas y días para hacer anuncios que después no cumplen. Lo digo también porque el 25 de noviembre, el Día Mundial contra la Eliminación de la Violencia Machista, ya vimos que el Ayuntamiento de Zaragoza y la delegación del Gobierno se volvieron a enfrascar en una discusión sobre cuándo se iba a adherir Zaragoza al Biogen. El delegado del Gobierno dijo que en pocos días, que esa misma semana del 25 de noviembre Zaragoza se iba a adherir al Biogen, y Zaragoza todavía no está en el Biogen. Entonces, que sean responsables también y que no traten de buscar la foto. No lo digo por la visita del señor Azcón hoy al centro, que me parece adecuado y me parece también una forma de dar a conocer estos servicios, pero aprovecho para pedir que no se utilicen estos días para hacer anuncios o promesas que después no se cumplen. La verdad es que estamos habitualmente, escuchamos esta lacra, ¿no?, que tenemos en la sociedad. Hablamos de 85 personas, pero el año pasado hubo 2.500 llamadas en el que se buscaba asistencia y se requería, ¿no? Y eso que ya hay un porcentaje elevado de protección policial para muchas mujeres. Pero es verdad que muchas veces hemos oído que detrás de un teléfono tenía que haber algo más que alguien que te atienda, y yo creo que esto viene a corroborar que es importante dar consistencia y dar herramientas
para todas las mujeres, ¿no? Que están sufriendo día a día, y esto es una buena manera de hacerlo. Y yo creo que habría que ampliar la cobertura en todos los aspectos posibles, ¿no? Por supuesto, en la educación familiar a los críos, una ampliación en cobertura económica, social, psicológica, y no quedarnos en, bueno, pues que se habla mucho de ello, pero muchas veces ellas son las que te dicen o nos dicen que están desasistidas, y que nos enteramos en casos posteriormente que no han sido protegidas como debieran, ¿no? Con lo cual, bueno, felicitarnos porque ya no solamente nos lo cuentan, sino que hay hechos encima de la mesa, y en este caso este centro. Juan. Yo creo que es una grandísima noticia el hecho de que el propio presidente del Gobierno de Aragón haya ido a inaugurar A visitar. A visitar y a hacer patente algo que además hay algún partido político que todavía pone en tela de juicio, y a lo mejor por eso, por lo que comentabas antes, lo del sí o lo del no, lo de implantamos o no lo implantamos. Hay una película que se llama Soy Nevenka, basada en el caso de Nevenka Fernández, creo que fue hace los años 2000 o por ahí aproximadamente, que fue sometida a acoso por parte del que entonces era alcalde de Ponferrada, y tuvo que luchar contra absolutamente viento y marea, cuando no tenía precisamente nada a ganar, sino que tenía absolutamente todo a perder. De hecho, ganó la batalla jurídica, aunque no ganó la batalla social. Pero bueno, al final el alcalde de Ponferrada fue condenado, y desde entonces ha llovido mucho, y efectivamente esta ley del solo sí es sí habla de que hay que poner algunos centros, porque no solamente consiste en llamar por teléfono, hace falta atención jurídica. Ponga o no ponga la denuncia, lo cual me parece muy bien que lo explicite también Jorge Azcón, lo ha dicho muy bien. Luego atención social, porque pensemos cómo se quedan estas personas en el ostracismo social o señaladas por el dedo porque les llaman absolutamente de todo. También atención psicológica, porque se quedan hechas polvo. Y luego, por último, la parte de pedagogía, ¿no? El ir educando. En la propia sentencia el juicio que se hizo contra Nevenka, el propio fiscal le dijo a Nevenka: usted no es una cajera de Mercadona que tiene que tolerar que le toquen o que le den un pellizco en el culo. Es decir, yo creo que en poco tiempo, gracias a Dios, hemos evolucionado mucho, y creo que es una grandísima noticia el que haya estos centros, y efectivamente a las pruebas nos remitimos. ¿Cuántas personas han sido atendidas? Con eso creo que está todo. Y la importancia de tener un espacio físico al que acudir, porque muchas veces cuando se dan este tipo de agresiones hay víctimas que no tienen redes familiares de apoyo, que hay mujeres que no tienen a dónde acudir, que si salen de su casa tienen que pasar la noche a la intemperie. La necesidad de dar a conocer que existen estos recursos a los que puedes acudir a cualquier hora del día, que vas a ser atendida, que no te van a dejar en la calle, que vas a contar con profesionales que te van a atender desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista económico, que te van a ofrecer alternativas y recursos. Incluso jurídico, que es el más importante también, ¿no? Sí. Porque en esa atención es atención integral a todos atención los integral, sí, pero eso, la importancia ya no solo de que se dé esa atención, sino de que exista un espacio físico al que acudir para poder escapar de la casa del agresor. Eso es elemental y hasta ahora no se daba, y me parece un salto de gigante también, porque muchas veces ahí es donde se determina, lamentablemente, si hay casos que acaban en asesinato o casos en los que el agresor no puede llegar a cometer el crimen. Y el tabú que ha sido este tema durante muchos años, ¿no? Yo creo que ahora, no por este centro, sino por todas las noticias y los teléfonos en el que nos indican cuando hay un caso de violencia de género, se está visibilizando mucho más, por tanto se está sensibilizando mucho más la ciudadanía, y lo vemos con vecinos de víctimas, ¿no? que han avisado, ese no poder hablar, que vamos ganándole terreno, y por supuesto toda la sociedad, la inmensa mayoría de la sociedad, intenta ganarle espacio a los malos, a los que efectivamente están haciendo imposible la vida a algunas mujeres. Y pasar también de las palabras a los hechos, ¿no? Porque cuando tú te ves en una situación de esas, no solamente es llamar por teléfono, es tener un sitio físico al que ir, porque además es que está la exclusión social, la soledad, la incomprensión, el que incluso tu propio microentorno no te entienda, o diga: pero es que tú algo habrás hecho, es que tú no sé qué, es que es una situación que los que hemos conocido algún caso, pues verdaderamente es una soledad absoluta. Se ha ganado bastante, antes era algo habrás hecho, ¿no? Y yo creo que eso, gracias a Dios, se está revirtiendo, y hay más comprensión. Sobre todo, José Antonio, cuando tenemos centros como este que lo explicitan y que permiten que las personas puedan ir ahí. Sí. Calle Manifestación, hay que recordarlo. Eso es, en la capital Zaragoza aragonesa, y que hay otros 2 centros, en Huesca y en Teruel.